Marilú, estamos en la sesión 9. Bueno, ya me contó Gildita que andas de viaje, entonces no sé si tienes tu folleto, no sé cómo vas. Fíjate que no tengo mi folleto, solo la Biblia. Entonces, Ah, más que bueno. todo, hoy te voy a escuchar 100%, 200%. Bueno, pues disfruta mucho ahí donde estés y gracias por Gracias. conectarte a hacer el esfuerzo. Estamos en la sesión 9 y estamos trabajando el canon de la Sagrada Escritura. Escritura. Casi que, Miriam, Miriam está viniendo también de viaje hoy, pero no hemos avanzado mucho de la última sesión por las 2 semanas que hubo feriado. Sí. Luego han habido algunos inconvenientes, ¿verdad? Sí, muy triste, sí. Y entonces, Sí. pues no hemos avanzado tanto. Entonces vamos por la sesión 9. Hace 8 días, pues solo estuvo. ¿Quién fue la que estuvo nada más? No, no vino. Solo tuve una virtual, creo yo. No me recuerdo su nombre, pero hoy parece que no está. Entonces, hicimos una especie de, de síntesis de lo que hemos visto. Ok. Entonces, podemos hacer lo mismo, Marilú, contigo. No sé por dónde te quedaste. Transmisión, tradición, que fue la 8. Luego Yo teníamos, ¿por dónde te creo que mi última lección fue las 6, la sesión 6. La A sección ver, habla de yo la salí, inspiración, ¿sería esa? yo me fui de Guatemala el 14 de junio. 14 de junio. Sí, pues, sí, debe de haber sido Sí, la inspiración. O sea que tú recuerdas el manejo de la Biblia, sí recuerdo que estaba, ¿sabes? Cómo se sí, maneja sí, la Biblia con versículos, capítulos, eso recuerdo. A ver, sí, sí. Ujú. entonces, esa era la 5. Y la 6 era la inspiración de la Biblia, que yo creo que también medio que estuviste algo, porque hablábamos del tema de que cuando se hablamos de la inspiración de la Biblia, ya aquí lo tiene Miriam subrayado, pues no es igual que la inspiración humana. Cuando nosotros decimos, ay, es que qué bonito poema, estaba inspirado, o ese libro es bonito, con mucha inspiración, cosas así, o las canciones, o esto, sino que más bien es un acto en la Sagrada Escritura. Todo el protagonismo está en Dios. Él es el protagonista de todo, de Ok, la ok, de la creación. Él es la fuente, Él es origen de la creación, de todo cuanto existe, dice el credo, visible e invisible. visible. Nosotros no podamos ver, pero todo lo que sea criatura viene de la creación, viene del acto creador de Dios. Entonces, Ok, eso pues es como el fundamento. Dios es el principio y fundamento de todo cuanto existe. Entonces, en ese principio y fundamento de todo cuanto existe, la esencia de Dios es amor. Esa es una revelación que hace Jesús en el Evangelio de Juan. Dios es amor. Y en su amor infinitamente, infinito, o sea que no ha tenido principio. Cuando la Biblia habla en el principio, no se refiere en el inicio, no se refiere al Big Bang, se refiere desde ok, siempre, se refiere a algo desde siempre. O sea, la vida existe porque existe Dios desde siempre. Entonces, cuando habla ajá, en el principio, está hablando desde la eternidad, desde su infinita sabiduría. Existe la creación porque existe Dios y Él es la fuente y el origen de todo lo creado. Entonces, por eso decimos que Dios es principio y fundamento. Y en ok, ese amor infinito, pues Él quiere darse. Todo lo que nosotros encontramos de Dios es darse, se da.
Y en Jesús es lo mismo, Él da hasta lo último, su vida, hasta que sale sangre y agua, pues ya dio todo, ¿verdad? Entonces, y todo eso en la Sagrada Escritura es entendido como actos de amor de Dios. Entonces, en esos actos de amor, y Él como protagonista de toda la historia, vemos que quiere darse a conocer. Eso es, revela, se manifiesta, da a conocer, quiere que nosotros lo conozcamos. Eso es revelación, quitar velos, revelar. Y poníamos el ejemplo en aquel tiempo, poníamos el ejemplo cuando teníamos nosotros nuestras cámaras de Kodak y que tenían el rollo que se iba a revelar, ¿verdad? Entonces ese rollo ya tenía ahí la imagen, pero no la teníamos visible, sino que estaba ahí el rollo. Entonces llevaba y entraba en un proceso de químicos y de cuarto oscuro y todo para que fuera saliendo la imagen. Pues eso es lo que tenemos en la Sagrada Escritura. La revelación fue paulatina. No se dio a conocer así, de sopetón, por decir así, sino pues se fue dando a conocer pasito a pasito, de poco a poco. Eso es el protagonismo de Dios como revelador. Él se da a conocer. No porque tengamos méritos, no porque seamos perfectos, santos, buenos, no. Él quiere que lo conozcamos. Dios quiere eso y se revela. ¿A quién se revela? Pues se revela a personas, y aquí entra el tema, que inspiran personajes específicos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel. Todos esos personajes, los profetas, son inspirados, ¿verdad? Reciben esa revelación, son capaces de captarla y luego transmitirla. Entonces, ahí tenemos la inspiración como acto protagónico de Dios. Entonces, no es que esa inspiración surja de una idea del hombre, de un buen pensamiento, de una buena filosofía, de una buena reflexión, no. Es un acto de Dios, que hay que reconocérselo a Dios. Entonces, Dios inspira para darse a conocer, o sea, para revelarse. Cuando inspira, antes se creía que la persona entraba como en un éxtasis, ¿verdad? Y como que se quedaba como adormecida, y Dios como que la poseía, y ella empezaba a escribir así, como quien está tomando un diplomado. Antes así se pensaba. Hoy los estudios de la Biblia han demostrado que no, que en la Escritura tenemos muchas culturas, muchos idiomas, muchas formas literarias para transmitir eso que Dios reveló. No se transmite solo de una manera. Primero se transmitió oralmente durante muchos siglos, porque no había escritura. Luego hay que acordarse que la escritura empezó en piedras, ¿verdad? Se empezó a escribir para dar cierta memoria de algo en las piedras. Luego fueron los papiros, los pergaminos. Los papiros venían de una planta, ¿verdad? Y los pergaminos de una piel de animal. Luego se fueron juntando esos pergaminos y se fueron los códigos, ¿verdad? Que se fue desarrollando, se fueron uniendo, y por eso se formaron rollos. Y hasta luego, ya posteriormente, fue la imprenta, y ya tenemos el papel, la tinta. Bueno, todo eso llevó procesos de siglos de la humanidad. Entonces, toda esa transmisión, toda esa revelación que se fue acumulando, que se fue transmitiendo, primero oralmente y luego se fue poniendo por escrito, pues es lo que tenemos en la sesión 7, que es inerrancia y verdad bíblica. Entonces, aún dentro de nuestras capacidades humanas, cultura, lenguaje, idioma, todo eso que es todo son muy multiformes de maneras de ser culturales,
se ha guardado una verdad, una verdad. Y en esa verdad es donde está la revelación. Y en esa revelación es donde está la inspiración. O sea, la inspiración no está en el género literario que se utiliza, que se puede utilizar un himno, un cuento, una leyenda, una metáfora. Jesús utiliza parábolas, pero en el género literario no está el mensaje revelado. El género literario es el conductor, es el vehículo. Sí, ya Ujú, cuando se ujú. pone por escrito, es el vehículo que lleva el mensaje. Entonces nosotros cuando estamos estudiando aquí, pues estamos viendo ese protagonismo de Dios. Primero, pues entonces que quiere darse a conocer porque es amor, quiere que su criatura lo conozca. Y entonces inspira, es el acto de Dios también que capacita al hombre para ser receptor de esa revelación, de esa manifestación de quién es Él. Pero luego eso se transmitía oralmente, pero cuando se pone por escrito, que es como nos llega a nosotros, ya se utilizan formas letras literarias, ¿verdad? Que puede ser Ujú. cuento, puede ser una metáfora, puede ser una leyenda, un mito, y todo eso vamos a encontrar en la Biblia. Y eso demostró entonces que cuando Dios se revela e inspira, no entra la persona en un éxtasis así donde se queda como abstraído de la realidad, sino que al contrario, utiliza toda su costumbre, su lenguaje, su entendimiento, su cultura, y todo eso lo utiliza y lo transmite primero en forma oral y luego se pone en forma escrita. Entonces, Ok. cuando nosotros hablamos de tradiciones orales, pues hablamos de la llavista, que era cuando se utilizan formas humanas para hablar de Dios, que es una tradición muy primitiva. Y nosotros pensamos que Dios es como un humano más grande, ¿verdad? Pero es un superhumano. Entonces decimos, Dios oye y oye todo. Dios mira y mira todo. Dios conoce y conoce todo. Pero utilizamos lenguaje humano para hablar de Dios. Entonces decimos, Dios se enoja, Dios pues no me perdona, Dios me está castigando. Utilizamos un lenguaje humano para poder entender quién es Dios y lo utiliza la escritura y a eso se va a llamar tradición yavista. Fue una tradición oral que fue muy primitiva. Luego las personas fueron evolucionando y fueron entendiendo que Dios no es un superhumano, sino que es un espíritu, pero se manifiesta en donde, en elementos de la naturaleza, por ejemplo, el fuego, por ejemplo, la nube, por ejemplo, el viento. Entonces quiere decir que Dios se manifiesta, ya para hablar de Él, ya hay cierta trascendencia, cierta realidad diferente. La criatura es diferente a Dios, son dos realidades distintas. Dios trasciende a la criatura, es diferente. Entonces, les pareció a las personas que transmitían el mensaje oralmente hablar, por ejemplo, el fuego, y tenemos la zarza ardiente, donde Moisés se acerca a ver una zarza que ardía, pero que no se consumía, y eso le llamó la atención. Bueno, entonces ahí vemos un diálogo donde Dios le dice, pues, que no es un fuego simple, sino que ahí está Él. Él no es el fuego, pero se manifiesta en el fuego. Él no es el agua, pero se manifiesta en el agua. Él no es el viento, pero se manifiesta en el viento. Entonces esa fue otra tradición oral que se llama la eloísta, cuando ya el ser humano piensa un poquito más y se da cuenta que Dios no es un humano gigantesco y superhumano, sino es una realidad diferente. Y luego ya se establece, pues cuando ya están establecidos en un lugar, que pasan de ser del periodo pastor al periodo agrícola, pues entonces ya empieza David con su hijo Salomón a hacer el templo y hay un lugar donde está Dios. Ya Dios no está en todo el espacio, sino que ya está en un templo, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Ahí está Dios.
solo hay un templo, no como ahora que hay muchas y templos por todos lados, ¿verdad? No, solo hay uno solo y ahí está Dios. Bueno, pues entonces esos relatos de lugares de culto, se van a llamar así, pertenece también a otra tradición que es sacerdotal. Entonces es cuando hay normas para ritos, porque es un lugar de culto, porque ahí está la presencia de Dios, pues porque en algún momento lo experimentó Moisés o Jacob o Abraham, y entonces ponen ese lugar como lugar. Así lo vemos hoy, por ejemplo, Fátima, pues ahí hay una experiencia de la Virgen María, Lourdes hay otra, Guadalupe hay otra, entonces se hace un templo porque hay una presencia, una experiencia, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos que el mensaje se transmitía oralmente, pero luego se puso por escrito. Entonces, al ponerlo por escrito, nosotros tenemos que buscar el mensaje dentro de la forma literaria. La forma literaria puede ser cualquiera, puede ser un cuento, un poema, los salmos pues son eso, como himnos, como canciones, puede ser una leyenda, puede ser un mito, pero dentro de eso está el mensaje y el mensaje no tiene error, por eso se habla de inerrancia. ¿Por qué no tiene error? Porque es una revelación que Dios ha hecho de sí mismo, por lo tanto no puede ser errónea, no puede haber equivocación. Y es verdad porque pues Dios es la verdad suprema, absoluta, entonces no puede haber ahí ningún matiz de engaño o de mentira. Ahora me van a decir ustedes, y eso lo vimos desde el principio, cuando se utilizan dos géneros literarios diferentes. Pues el género literario de Génesis 1 vimos que era un himno, ¿verdad? Pero entonces hay que leerlo como himno, hay que entender que es un himno. Y un himno, pues, exagera, porque exalta al ser del que está hablando. Y ustedes pueden ver, dijimos en aquel momento, el himno de Guatemala. ¿Y cuándo vamos a salir a Sí. ver al Quetzal volando con un letrero que diga Guatemala, tu nombre inmortal? Pues ese no puede ser el mensaje, porque eso no es una verdad. Eso también lo vamos a encontrar en la Biblia. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el himno de la creación, que es un himno sacerdotal que tiene que ver con liturgia, que tiene que ver con culto, y pues claramente la creación no se dio en 7 días. Utiliza el esquema de 7 días, pero es una reflexión. Yo les pasé en aquel momento un video de los 8 Sí, umbrales de la creación, ¿se acuerdan? Entonces, es sí, como la ciencia hoy va explicando cómo fue desarrollándose la historia humana y lo interesante es que presenta 8 umbrales, casi parecido a los 7 días de la semana. Y cómo va diciendo cómo, y empieza en el principio, así empieza el documental. Pero ahí está hablando de un Big Bang que es el principio. En cambio, nosotros cuando decimos en el principio, estamos hablando desde la eternidad. O sea, la vida existe desde siempre y esa es la verdad. Esa es la verdad donde no hay error. Aunque la ciencia vaya descubriendo que la vida empezó con el Big Bang y que se desarrolló con la evolución. Pero esa es la verdad científica y no es que esté mal, está bien. Pero nosotros tenemos una verdad más plena que no se contradice con la científica, sino que dice, bueno, esa fue la manera como se expresó y como se pudo ver. Pero la vida existe desde siempre porque Dios no tiene principio y no tiene fin, no tiene tiempo. Entonces nosotros vamos a una dimensión teológica, más allá de lo que la ciencia dice. Y no es que diga mentiras, sino que está diciendo algo como una eternidad de la cual nosotros salimos y a la cual debemos volver. Vamos a volver. Bueno, entonces lo encontramos ahí, eso lo vimos en la inerrancia. Estamos haciendo una síntesis así rapidita, ¿verdad? Para ponernos bien, para ir captando lo que va y como se graba la clase, pues
si alguien no ha asistido, pues va a tener una especie de resumen rápido, ¿verdad? Y luego tenemos en la sesión 8 la transmisión y la tradición. En esa transmisión y tradición, pues es lo que ya dijimos hace un rato. Se transmitió primero oralmente, la experiencia que se tenía de esa revelación se transmitió oralmente. Y eso duró siglos, siglos, hasta que empieza la escritura. Ya dijimos, pues esa escritura, primero en piedras, papiro, sí, pergaminos, se fue desarrollando la escritura, se fue transcribiendo de un lugar. Y fíjense, aquí decíamos, cuando dimos esta sesión, decíamos la importancia de la palabra, de tratar de conservar la fidelidad en el evento, en el acontecimiento, acontecer, no, algo que no solo sucedió, sino que fue un acontecimiento, fue un hecho que hay una palabra, un lenguaje que se utiliza para esto, se llama inflexión. Un momento de inflexión es un momento de un acontecimiento que cambia nuestra realidad. Entonces, en este momento de inflexión, pues primero fue primero fue la experiencia, después fue la transmisión oral, y cómo se quería conservar el mensaje lo más fiel posible, ¿verdad? Porque no se quería desvirtuar el verdadero mensaje. Pero luego, esa transmisión que se fue recibiendo y transmitida de generación en generación, pues se va guardando como un tesoro, de hecho se llama el tesoro de la fe. ¿Y quién conserva eso? Pues lo conserva el magisterio de la iglesia, que nosotros a eso le llamamos el magisterio que conserva la tradición recibida por la transmisión. O sea, esa transmisión, poníamos el ejemplo de Pablo que le dice a los corintios, porque lo que yo les estoy contando lo recibí de los apóstoles, que la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan. O sea, Pablo está contándole a la comunidad de Corinto algo que él recibió. No fue el testigo ocular, pero lo recibió de los testigos oculares. ¿Por qué? Porque él llegó a Jerusalén, Pablo, que no conoció a Jesús, fue a Jerusalén a enterarse de todo lo que había acontecido con Jesús. Y entonces, por eso le dice a los corintios, lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes, yo lo recibí primero. Que la noche en que Jesús fue Entregado. Tomó el pan, lo bendijo, lo repartió. Entonces, eso se llama tradición. Y ahí tenemos las dos cosas. La transmisión, Pablo lo está transmitiendo lo mismo que él recibió, y la tradición, algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿y quiénes hacen eso? ¿Quiénes son los receptores de esa transmisión y esa tradición? Pues el magisterio de la iglesia. ¿Y quién es el magisterio de la iglesia? Pues antes lo teníamos como de una manera piramidal, ¿verdad? Que era el papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y el pueblo de Dios. Desde Vaticano II, pues es el pueblo de Dios así en forma circular, todos en conjunto y precedido pues en las parroquias por el párroco, en la diócesis por el obispo que se conecta con el papa, y entonces tenemos un gran organigrama, ¿verdad? Pero todo en conjunto. Entonces, esa es la transmisión y la tradición que teníamos en la sesión 8. Y hoy pasábamos entonces al canon. Entonces, ya cuando pasamos al canon, vemos esto. Vemos la Sagrada Escritura, que al fin se puso por escrito y ya nos llegó a nosotros porque hubo una imprenta, porque ya había el papel que habían descubierto los chinos años antes, siglos anteriores,
Y entonces ya tenemos todos estos elementos que hacen que haya muchas ediciones de Biblias. O sea, hay muchas Biblias. Hay Biblias para niños, hay Biblias para jóvenes, hay Biblias pastorales, hay Biblias de la Lectio Divina, hay Biblias de estudio, hay muchas ediciones. Y entonces esta sesión 9 dice, ¿verdad? Que cuando nosotros nos acercamos con otras personas que también, algunas son cristianas, algunas no, pero tienen la Biblia como un libro de estudio o de práctica, ellas dicen, cada grupo dice que el de su grupo es la Biblia de verdad, ¿verdad? Es de la verdadera, en cambio la de ustedes no es la verdadera. Entonces, aquí esta diapositiva nos va diciendo esto, que los distintos movimientos cristianos, cuando nos visitan para convencernos de sus creencias, ellos nos dicen que llevan la verdad, ¿verdad? Y que lo nuestro no tiene, ¿verdad? Es su Biblia, la que ellos tienen, porque tiene menos libros que la católica, y según ellos su Biblia es la buena y es la que no tiene errores, ¿verdad? Y que ellos con una buena voluntad quieren que nosotros seamos salvos y por eso nos visitan, para que conozcamos la verdad, ¿verdad? Y entonces aquí nos pregunta esta diapositiva, ¿quién tiene la razón? ¿Verdad? Es como el programa ese de televisión, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Entonces, o así se queda, nos quedamos indiferentes. Bueno, hay que comprender varias cosas, por eso dice que la respuesta a estas diferencias está en la configuración, o sea, cómo se desarrolló el canon. Una palabra que en la diapositiva siguiente tiene la función de una medida. O sea, un canon es como una medida. En el caso de la Biblia es una medida literaria. Acuérdense que teníamos medidas de capacidad, medidas de longitud, ¿se acuerdan? Entonces tenemos todas esas medidas. Pero en el caso bíblico es una medida literaria. O sea, el canon fue criterios que se tomaron desde el principio para decir qué libros eran inspirados y revelados y qué libros no. Entonces hubo un criterio muy claro. ¿Y por qué ese criterio? Porque ya cuando ya hubo posibilidad de escribir en papiros o pergaminos, pues resultaba muy caro hacer rollos, porque miren, el papiro tenía su ventaja y su desventaja, ¿verdad? Porque era de la planta, pero se deterioraba rápido, ¿verdad? Rápido se destruía porque tanto la tinta como el material, pues era pues más voluble, ¿verdad? Luego tenía otro problema que solo se podía escribir en una cara, no se podía escribir en los dos, porque la tinta, que era vegetal también, y que se pasaba al otro lado y se manchaba. Entonces, había que tener cierto cuidado con la elaboración. Era fácil, no era fácil, pues, ni sencillo, pero era más, ¿qué dijera yo?, más económico. Mientras que la piel de ovejas o de cabras, pues imagínense ustedes, para sacar un cuadro de la piel, pues no se podía sacar de la pierna ni de las orejas, de la parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos animales tenían que matar para utilizar la piel? Entonces, imagínense que cuando se van formando esos códices, que es que cada piel se va cosiendo, aquí tenemos nosotros el cartapacio que se hace con se unen las hojas, ¿verdad? Pero en el caso de estas pieles, se cosían. No sé si ustedes se recuerdan antes que habían como unas libretitas que nosotros las hacíamos en el colegio, que se ponía la carátula y todo de cartón, ¿verdad? Y la forrábamos y luego íbamos poniendo hojas y se cosían, ¿verdad? Bueno, eso fue desde el principio, fue así. Se cosían primero los papiros, después los pergaminos, pero imagínense el costo de esos pergaminos que duraban más porque obviamente eran de piel de animal, pero cuando era sumamente caro.
sumamente caro. Entonces, pero ya cuando se fue facilitando con el descubrimiento del papel en China, entonces se fue desarrollando más la escritura. No había todavía imprenta, pero ya había papel. Ya eso hizo económico muchas cosas. Y entonces hubo necesidad de ir especificando de todo lo que había escrito, que había muchas cosas escritas, pues ya hubo necesidad de ver qué era lo que realmente estaba inspirado y revelado por Dios. Y entonces el canon se utilizó como una medida. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué hay tantas versiones y ediciones de la Biblia? Bueno, es un poco por lo que acabamos de decir. Porque ya después hubo pues un desarrollo muy grande en distintos idiomas. Hoy tenemos Biblias en distintos idiomas, ¿verdad? Para distintas actividades, para distintos destinatarios. Y todo lo que se busca es hacer accesible la palabra de Dios a toda la humanidad. Pero luego, hace 500 años, con la protesta de Lutero, que protesta por abusos de la institución católica y que eran protestas verdaderas, pues es que también ahí tenemos que ir entendiendo un poquito de historia, porque resulta que cuando empiezan las cruzadas, resulta que las cruzadas se desarrollaron porque todos los lugares santos de Jerusalén pues habían sido tomados por los árabes. Entonces, pues no teníamos ya ningún lugar de Jesús, ¿verdad? Y entonces empezó una cruzada para recuperar esos lugares, ¿verdad? De Jesús, que es nuestro personaje central en el catolicismo. Y entonces, fíjense que las personas que iban a pelear por este lugar, digamos, para recuperar estos lugares, pues resulta que se les, como posiblemente se morían en la guerra, ¿verdad? Pues se les daba la unción de enfermos desde que se iban de viaje, por si morían y ya no regresaban, pues ya iban directamente, pues estaban peleando por una causa santa, por decir así. Y entonces se le daba esa indulgencia. Pero como fueron varias cruzadas, no fue solo una, fueron muchas, entonces después la gente que no iba a la guerra, pero que de alguna manera apoyaba de una o de otra forma, pues también pedía esas indulgencias. Entonces, con un aporte económico, pues también se les daba. Y así se fue haciendo un hábito del tema de las indulgencias, ¿verdad? De las indulgencias plenarias y parciales, porque por el momento se les daba solo mientras estaban en la guerra. Si regresaban, pues ya era otra historia, ¿verdad? Pero después, personas que se iban por mucho tiempo, y como acuérdense que en esa época no habían aviones, no habían barcos, pero los viajes llevaban meses, ¿verdad? O años. Entonces las indulgencias eran por un tiempo o plenarias por si ya no regresaban. De todo eso se volvió una costumbre y un abuso. Y ante ese abuso, pues reacciona Lutero protestando y que en lugar de tener esas creencias tenían que utilizar más la escritura donde no aparece nada de indulgencias plenarias, ni parciales, ni nada de eso. Entonces, así se fue haciendo más el uso de la Biblia, pues nosotros podríamos ser conscientes y agradecer que gracias a Lutero, pues todo el mundo tiene una Biblia, porque antes en la Iglesia Católica no podíamos leer la Biblia, solo leíamos historia de la Iglesia, las historias y los personajes, pero no teníamos acceso a la Biblia por esto, porque no íbamos a entender el género literario, la forma, y eso fue lo que pasó aquí, que ante que todo el mundo tuvo su Biblia, pues cada quien le dio una interpretación a lo que leía, y entonces tomó lo que le gustaba y lo que no gustaba o lo cambió, o lo adulteró, y así se fue cambiando el mensaje. Y por eso encontramos hoy tantas sectas, ¿verdad? Hay sectas chiquitas y sectas grandotototas. Aquí en Guatemala tenemos sectas muy grandes como la Frater, pues, es una sectona, o Verbo, o no sé, Casa de Dios tal vez también, no lo sé. Pero son sectas muy grandes que son dirigidas por pastores, se llaman, ¿verdad? Y ellos enfocan el mensaje desde diversas maneras.
sea, ellos se han salido de la medida del canon y le han dado una interpretación libre, suprimiendo o retocando lo que más les gusta, lo que no les gusta lo quitan. Entonces, generalmente en estos lugares pues ya hay un lenguaje diferente. Entonces, el punto principal está en fijar quién tiene la autoridad o la capacidad para decidir si este es un libro que pertenece a la Biblia o no. Pero no existe el nombre pastor. ¿Dios se lo da o la gente se lo da o es solo así? Bueno, la palabra pastor viene de la cultura de Jesús, que había un trabajo de pastores, ¿verdad? Donde el pastor era el que cuidaba el rebaño y vivía día y noche con el rebaño. Por eso dice que las ovejas conocen a su pastor, o sea, el que lo cuida porque le da su comida, el que se cuida que no estén en el frío, en la lluvia, los entra al redil, los saca, les da el alimento, los lleva a pastar, conoce si le falta una. Ese es el pastor. Entonces se supone que esa palabra que se le da en el culto de las sectas, pues es alguien que conoce a su comunidad y que está dentro de la comunidad y está pendiente de lo que está pasando. Ahí se supone que el obispo es nuestro pastor, ¿verdad? El obispo en las diócesis, porque el catolicismo, como se desarrolló en terrenos tan amplios, pues se dividió en terrenos, por decir así, que se llaman diócesis. Y estos terrenos a la vez están divididos en parroquias. Es como, por ejemplo, Guatemala está dividido en departamentos, municipios, aldeas, caseríos. Entonces, igual, la Iglesia Católica está dividida primero en la Iglesia Universal, pero como no puede abarcar el Papa todo, pues nombra obispo. Ese obispo tiene una diócesis, o sea, es un territorio, pero como el obispo tampoco puede estar como pastor en todos lados, pues entonces lo divide en parroquias, pero como las parroquias también tienen mucho terreno grande, pues tienen otras iglesias que están adheridas a esta parroquia. Y entonces tiene a los vicarios, que son los ayudantes del párroco, que van a las misas a las distintas iglesias, que pueden ser una rectoría o llevan otro nombre, ya no se llaman parroquias, ¿verdad? Y entonces vamos viendo, pero todo eso es confusión al hecho de ser pastor y estar informado de su grupo de gente, de su comunidad, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros entendamos eso de la territorialidad y que entendamos los libros que pertenecen y por qué no pertenecen. Entonces, el canon bíblico significa, la palabra canon viene del griego canon, que puede significar un instrumento para medir, para hacer una norma, una regla. Y los escritores cristianos de la primitiva iglesia, las primeras comunidades como las que fue formando Pablo, ¿verdad? Que fueron las primeras, pues usaban esa palabra para designar la regla de la fe y de la verdad. Por eso, fíjense ustedes que es tan importante el tema de quién es Jesús. Fíjense bien. No podemos mutilar, porque podemos decir nosotros, yo creo en Jesús que es Dios verdadero. Está perfecto, pero es una parte de la verdad, porque la otra parte es que es hombre verdadero. Es hombre verdadero y Dios verdadero. ¿Cómo puede ser eso? Eso no lo puedo captar, no lo puedo entender. Okay. No lo puedo captar, no lo puedo entender porque es un misterio, pero es la verdad. Entonces digo, no, pero dicen algunas personas, yo creo que Jesús solo fue hombre. Yo creo que fue un buen hombre, un gran profeta, el mejor humano de todo el universo, pero solo hombre. Dios no. Está creyendo sobre una parte de la verdad. ¿Por qué? Porque si es solo hombre, por muy bueno y muy perfecto que sea, su acto de querer salvar a todo el mundo, a la humanidad pasada, presente y futura, pues no se puede. Eso no lo puede hacer un hombre. Eso lo tiene que hacer Dios porque su acto es inmesurable. Para que yo pueda ser salvada 2000 años antes,
murió Jesús 2000 años antes y yo pueda recibir esa redención, pues solo por un hombre no se puede, ¿verdad? Tiene que ser un acto de Dios para que eso sea cierto. Y para que los anteriores, Abraham y Isaac, también sean salvados, eso también tenía que ser. Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, para que la redención y la encarnación y todo eso sea de verdad cierto, tiene que ser Dios. Bueno, pues entonces, ¿por qué no lo dejamos solo como Dios? Y digamos que sí es Dios y yo sí creo eso. Pero, hombre, no puede ser, es que no puede ser 100% hombre como todos los hombres. Bueno, pues si no es 100% hombre como todos los hombres, que pasan todos los procesos humanos, pues tampoco hay redención. ¿Por qué? Porque entonces Jesús de verdad no padeció, no sufrió, no murió, no lo enterraron. Entonces todo lo que nosotros decimos que es revelado no es verdad, porque tampoco es cierto. Porque si no era hombre, si solo era una apariencia, solo tenía como el disfraz de hombre, pero no era hombre de verdad, de verdad, de verdad. Entonces, la verdad está a medio. Bueno, esa es la regla de fe. Puede ser que no lo comprenda en mi pequeña inteligencia, pero aunque yo no la comprenda, esa es la verdad. Que lo que se revela en la Escritura es que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Que lo que se revela en la Sagrada Escritura es una historia de Dios amándonos y queriéndonos salvar desde siempre, desde que nos creó. Entonces, esa es la regla de fe y esa es la regla de verdad. Puede ser que yo no la entienda, pero es que ¿cómo? ¿Pero por qué murió de esa manera? ¿Pero por qué? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué pudo defenderse? ¿Por qué Dios quiso que muriera así? Porque, bueno, no es que Dios quiso que muriera así. Esa fue una decisión de humanos, libre albedrío, pero Dios sabía o no sabía que eso le iba a pasar. Bueno, está la libertad que Dios nos da. Hay muchos elementos que entran en esa verdad de fe, por la cual no puedo ser yo tan simplista de dar una interpretación simple y sencilla. Tengo que ver todas estas revelaciones que Dios las ha ido haciendo paulatinamente y paso por paso, la tengo que ver cada revelación como una pequeña perla. Y esa perla, ¿cómo surgen las perlas? Pues las perlas son unos granitos de arena, un granito de arena que entra en una conchita y que con las sustancias de la conchita a través del tiempo va teniendo un proceso hasta que se vuelve una joya, que es una perla. Pues eso, así hay que ver cada revelación que Dios va haciendo en la Escritura, como perlas, como verdaderas joyas, donde Él se da a conocer a sí mismo para nuestra propia salvación. Entonces, esa es la regla de fe. ¿Y qué función tiene? Pues tiene la función de impedir que esa verdad revelada se adultere, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque hay otros libros que se llaman apócrifos y esos libros de alguna manera mutilan, o sea, quitan una parte de verdad, como acabo de decirles hace un momento. Ante la imposibilidad, fíjense que hay otras cosas, por ejemplo, ante la imposibilidad de entender que alguien que eligió Jesús, como es Judas, lo haya traicionado, pues hay un libro apócrifo que dice, no, Judas no lo traicionó, era el amigo que más quería y en el que Jesús más confiaba. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Judas, y ahí cuentan cómo Judas era su mejor amigo, su mejor persona, su confidente, y Jesús le contaba todo, y le decía, tú tienes que hacer esto porque nadie va a tener el valor de hacerlo. Bueno, pues el canon dice, no, eso no puede pasar, eso no es así. Pero ¿quién es el que va a descifrar esa verdad o esa medida como auténtica y la va a poner en práctica? Entonces aquí nos va dando esa referencia. Dice, se llama canon bíblico al catálogo oficial definitivo que precisa cuántos y cuáles son los libros que componen la Biblia. O sea, eso está tan definido y es tan oficial que ya no va a haber cambio. O sea, que no va a haber un día que a alguien se le va a ocurrir, hoy vamos a tener un nuevo libro en la Biblia. Eso ya no va a pasar. Los libros son 73.
y se consideran los que se consideran inspirados. Los apócrifos no es que no nos den cierta información, porque fíjense una cosa, ayer celebramos el Día de los Abuelitos. ¿Y por qué? Porque decimos libros apócrifos dicen que los papás de María eran Joaquín y Ana, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, eso está en los libros apócrifos. Entonces, el libro apócrifo no es una cosa que está de una vez satanizado, ¿verdad? Que no lo tengo que leer, no. Pero esa no es una verdad de fe. Eso no es que lo tengo que creer, porque si no lo creo, me pierdo. Eso está en un libro apócrifo, que la mamá de María y el papá de María se llaman Joaquín y Ana, pues no es una verdad de fe. ¿Sí? Otra verdad de fe que no es verdad de fe, que aparece en los libros apócrifos, por ejemplo, es que una mujer que se llame Verónica haya limpiado el rostro de Jesús y que aparezca su imagen en el manto. Eso no está en la Biblia. Eso está en un apócrifo. Bueno, lo rezamos en el Vía Crucis, vemos como un gesto piadoso de esa mujer. Pudo haber pasado, pudo no haber pasado, pero eso no es una verdad que yo tengo que creer, porque si no lo creo, me condeno. ¿Sí? Entonces, esos están, que Jesús cuando era niño hacía pajaritos y hacía figuritas y las soplaba y eran bellezas de criaturas que salían volando, y que tenía otro amiguito que hacía figuritas y eran ratas y eran sapos y ese porque era el diablo. Bueno, eso está en un libro apócrifo. Pues eso no está ahí. No es algo que debamos creer. Que Jesús cuando era chiquito pues jugaba de crucecitas y ahí iba con su cruz ahí pensando que se iba a morir. De hecho, tenemos imágenes de Jesús niño con cruz. Eso está en los libros apócrifos. Eso no está en la Biblia. Incluso en la Biblia no hay nada de la niñez de Jesús ni de su juventud, sino solo del ministerio de su misión. Eso es lo que debemos creer, que Jesús padeció, murió y resucitó como una forma de salvarnos. Puede que no lo creamos, no lo comprendamos muy bien, pero esa es nuestra fe. Y que el Padre creador de todo es el Padre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ir comprendiendo. Esa es nuestra fe trinitaria. Eso lo debemos creer y eso está en el escrito. De ahí lo demás, pues por ejemplo, que la Virgen de Guadalupe se apareció eso no está ni en los apócrifos. Eso pues es algo que pasó, no es una verdad de fe, no está en la Biblia. Que hay documentos que dicen que es así, igual que Lourdes, igual que Fátima, que el magisterio de la iglesia ha dicho, bueno, son apariciones verdaderas. Bueno, está bien, pero es un tema diverso a la escritura. Entonces el canon lo que nos habla es lo que Dios ha revelado y ha manifestado. Fueron escritos bajo el flujo y la asistencia del Espíritu Santo. Y entonces ahí está nuestra fe, inspirados, ¿verdad? Y se aplica, dice, a toda la Sagrada Escritura, no a una parte que a mí me llame la atención y me gusta. Esta parte como no me gusta, esta no es, no, eso no. No depende de mi opinión o de mi gusto, sino que así es. Entonces, esa canonicidad es el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de que un libro sea inspirado. Ahora, me van a decir ustedes, bueno, pero ¿y quién le dio esa autoridad a la Iglesia? Eso es muy fácil de entender. Miren pues, por ejemplo, tenemos a un árbitro que dice si lo que acaba de pasar ahorita es un gol o no es un gol. ¿Quién le dio la autoridad a ese árbitro para que dijera eso? Pues esa autoridad se la dio una institución que dijo, cuando él diga, él está ahí para saber cuándo hay un gol, cuándo hay un fuera de lugar, cuándo hay una tarjeta roja, verde, le dio una autoridad dentro del partido. ¿Sí? Porque el árbitro, si está en la calle, y yo voy en la calle, o él va en la camioneta, en el bus conmigo, no me puede sacar tarjeta roja o verde o amarilla, o no me puede sacar ninguna tarjeta.
Eso lo puede hacer solo en el partido, tiene esa autoridad. Entonces, igual, los libros aquí, ¿quién tiene la autoridad? Pues quienes recibieron el mensaje. Y como ese mensaje fue transmitido oralmente de generación en generación, ¿qué quiere decir? Los apóstoles que fueron testigos oculares, pues se lo transmitieron a los que ellos impusieron las manos, que eran diáconos y servidores. Estos a su vez lo fueron transmitiendo, y así fue transmitido oralmente hasta que se puso por escrito. Y cuando se puso por escrito era para que esa verdad se mantuviera. Entonces esa verdad no se podía, como eran testigos oculares, ¿de qué fueron testigos oculares ellos? Pues obviamente no fueron testigos oculares del momento y la forma como nació, pero sí fueron testigos oculares del momento y la forma como murió. Entonces lo que va a iniciar toda la reflexión teológica que va a estar escrita en los evangelios es su pasión, muerte y resurrección. Obviamente tuvo que haber nacido, porque ¿cómo se murió si no nació? Y tuvo que haber tenido un proceso de joven y de niño y de adulto antes de su visión. Pero eso, nadie hay testigo de eso. Entonces hay libros que dicen, bueno, cuando Jesús era joven hizo que fue a América, que se encontró a los mayas. Eso pues ahí está, alguien escribió eso con mucha imaginación, pero eso no se llama inspiración ni revelación, ¿verdad? Entonces, sino que la transmisión oral de acontecimientos donde hubo testigos humanos que transmitieron eso y se fue desarrollando de comunidad en comunidad, de generación en generación. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los rollos de las fotos que vimos anteriormente del revelado. Y tenemos también que toda esta revelación, ¿por qué nos bautizan? Pues entonces nos bautizan para tener esa vida de gracia que fue transmitida desde el principio y que Jesús dice, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y el Hijo. Bueno, pero ahora resulta que viene pero ¿por qué a los niños? Eso no está en la Biblia. Jesús se bautizó adulto y la gente que se bautizaba era adulta, gente con conciencia. Ok. Entonces aquí la tradición de la iglesia se coloca en una parte de Hechos de los Apóstoles. Que cuando Cornelio era un pagano, y se convierte él y toda su familia. Entonces, en toda su familia tienen que haber niños de distintas edades y todos, o sea, el que se convirtió fue el papá y la mamá, pero luego entra toda la descendencia. Todas es bautizadas. Entonces, ese criterio, ¿quién lo toma? El magisterio de la iglesia y dice, bueno, esta gracia, pues hay que tenerla desde el principio, porque hay que esperar hasta los 15 años, si no sabemos, no sabemos si vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, entre más rápido lo tengamos, mejor. El problema no es tanto la práctica, sino que esa práctica nosotros no la comprendamos y la hagamos por sentidos. Ese es el. Y entonces aquí la iglesia, o sea, las comunidades van a ir determinando qué libros proponen la Biblia y por qué se han escrito, ¿verdad? Y ella es la comunidad de fe donde estos libros surgieron, ¿sí? Porque los libros se escribieron cuando ya estaban formadas las comunidades. Pablo es el primero que empieza a escribir y empieza a escribir cuando forma la comunidad, ¿verdad? Cuando se tiene que retirar, ir a otro lugar, pues quiere que esas comunidades no se desvíen y les manda cartas. Así empieza la escritura del Nuevo Testamento. No hay todavía ningún evangelio escrito. Bueno, pues nos quedamos aquí en esta diapositiva 9. Y Marilú, algo así como para ponerla al día en todo lo que hemos visto. Muchas gracias, Betsy. A la hora. Ya me actualicé. Sí. Bueno, ya se actualizó también aquí Miriam, que había faltado, y entonces tampoco a las que no se han conectado, pues también se actualizan un poco. Así es que feliz fin de semana, que estén bien y disfrutando el viaje, y cuídense mucho. Vale, muchas gracias, Betsy. Un abrazo. A la hora. Vale. Actualizamos.